Buenas, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación sobre el poder del pensamiento positivo, un recurso tan útil en tiempos de incertidumbre especialmente, ¿no? Bueno, acá me presento, yo soy Laura Ferré, soy psicóloga profesional del programa, y un poco la idea de trabajar hoy, de conversar hoy, sobre el pensamiento positivo es poder conectar cada uno, cada una desde el lugar donde esté con los recursos que ya venimos utilizando en este sentido, en el sentido de tener un pensamiento más positivo, que para muchos autores tiene que ver con un pensamiento más flexible. Acá podemos identificar fácilmente dos situaciones que en algún momento debemos haber atravesado. Por ejemplo, el típico embotellamiento urbano, ¿no? El típico tema de tráfico, que quizás nos impide llegar a destino de la forma y en el tiempo previamente quizás pactado, y el tema del avión, ¿no? Con todo lo que eso implica, el tema de un viaje en avión que muchísimas veces sufre demoras, cancelaciones, y una vez que está uno en el aire también puede sufrir, y podemos estar a merced de inclemencias climáticas, de factores, tanto en el caso del tránsito como en el caso del aire, que no podemos controlar. ¿Cuáles son las actitudes que solemos tomar? Básicamente, más allá de que hay una amplia gama de grises y de colores, está el tratar, por ejemplo, en el caso del embotellamiento, del problema de tráfico, quien dice, esto no lo puedo manejar, me pongo a escuchar música, me pongo a aprovechar el tiempo de otra manera y contesto mensajes o cuestiones a través del celular. Lo mismo puede hacerse en el caso de el vuelo, ¿no? ¿Qué hago si estoy arriba en el aire con una turbulencia? ¿No? Retroalimento negativamente mi circuito de pensamientos, pensando todas las variables y las hipótesis sobre lo malo que puede llegar a suceder, o intento calmarme, uso alguna técnica de distracción, que quizás naturalmente recurro a una técnica distractiva como evocar momentos felices, recientes o no. Estos pequeños recursos que estamos acostumbrados quizás a usar en el día a día, o no tanto, es un poco la invitación del poder del pensamiento positivo, a conectar con lo que sí venimos haciendo en este sentido. Recién vimos dos situaciones bastante frecuentes, en mayor o menor medida, que venimos haciendo y que nos está funcionando. La idea es hacer luz sobre esos recursos y amplificarlos. Y si hay algo que tiene que ver con pensamiento positivo, que nos viene costando, especialmente quizás por la contingencia, la idea es empezar a partir de nuestras fortalezas, activarlo y amplificarlo lo máximo posible. Acá tenemos dos actitudes bastante frecuentes en relación a nuestro pensamiento, a nuestra forma de pensar el día a día, ¿no? Que nos atraviesa como una mirada desde donde caminamos la realidad. Básicamente, y sobre todo pensaba la difusión en las redes sociales, estas dos posturas están como muy arraigadas, ¿no? El pesimismo extremo, ¿no? Todos a veces tenemos momentos de estas dos posturas muy extremas, o blanco o negro. Las dos, en el pesimismo extremo, por ejemplo, se tiende a tomar un rol protagónico, pero en sentido negativo, ¿no? Donde uno suele ser el culpable y el responsable de todo lo que pasa. Las dificultades son extremas, como lo dice su nombre, son límites y no tienen ningún tipo de solución y van a persistir. El optimismo absoluto, en lugar de maximizar las dificultades, las minimiza. Los dos extremos hablan de una dificultad en la flexibilidad cognitiva, en esa capacidad, la flexibilidad psicológica que nos permite aceptar y adaptarnos a las distintas situaciones y poder afrontarlas. Tanto el pesimismo extremo como el optimismo absoluto, que nos hace minimizar las dificultades, no nos llevan a afrontar el día a día de forma creativa. En general, las dos posturas se tocan y nos llevan a paralizarnos frente a la dificultad o al desafío.
¿no? Las dos tienen que ver con un aumento de la ansiedad demasiado grande que nos paraliza. La idea del pensamiento positivo es ese sendero intermedio, ¿no? Se habla también de pensamiento optimista, que es como la senda intermedia entre el pesimismo extremo y el optimismo absoluto. Y desde esa mirada, desde ese pasaje entre las dos posturas extremas, podemos pensar parados allí, en una postura más flexible, en este tema de las emociones, ¿no? Se está hablando muchísimo sobre emociones positivas y emociones negativas. ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Como si hubiera, hoy que hablábamos de los vuelos, emociones de primera y de segunda clase, ¿no? Como la alegría es de primera clase y la tristeza, por ejemplo, hay que esconderla, es negativa. La verdad que validar cada emoción, todas las emociones son válidas, tiene que ver con la salud mental. Y salud mental en el día a día, con o sin contingencia, tiene que ver con afrontar las distintas dificultades que se nos van presentando y hacerlo desde este sendero intermedio, ¿no? Que no va ni a un pesimismo ni a un optimismo extremo. Hacerlo desde la salud mental, que es la capacidad de afrontamiento, de ver las dificultades y transformarlas en desafíos. Eso no le quita la carga dolorosa a las mismas, pero sí hace que las transitemos de otra manera. Por eso todas las emociones son válidas. Y hoy se suele hablar de emociones placenteras y displacenteras, más que negativas y positivas, para quitarles esa carga, esa connotación, ese peso, y ver que todas tienen un propósito, todas cumplen una función en el día a día. Acá las tenemos y vamos a ver que todas cumplen una función, que algunas pueden resultarnos más acordes a lo que tenemos que afrontar que otras, pero sí más acordes, por ejemplo, a nuestra agenda, pero necesitan encontrar un espacio. Por eso, antes de comenzar la jornada, un breve ejercicio de autoescaneo emocional, de conectar con cuál es mi equipaje emocional de hoy, y hacerle un lugar a la tristeza, al miedo, son emociones absolutamente válidas. Nos puede ayudar a saber con qué contamos, cuál es nuestro equipaje emocional para afrontar los desafíos del día a día, desde esa postura intermedia, ¿no? Desde ese pensamiento positivo, también llamado optimismo inteligente. Acá tenemos un circuito, es un circuito cognitivo-conductual, donde vemos la íntima relación entre la emoción, por ejemplo el miedo, ¿no? Pongamos alguna, ya sabemos que todas son válidas y todas necesitan su lugarcito para ser expresado. Una emoción, por ejemplo el miedo, nos dispara un pensamiento, quizás sea un pensamiento extremo, vamos a ir a un pensamiento como un pensamiento de contenido negativo extremo, tengo miedo, nunca voy a salir de esta situación, ya no me quedan recursos. Y esto, por supuesto, ¿qué conducta en este circuito de retroalimentación permanente me va a alimentar? Una conducta de parálisis en general, y no de afrontamiento, ¿no? Nos vamos a quedar paralizados, quizás enroscados, enmarañados en lo que algunos psiquiatras han dado en llamar la rumia mental del pensamiento negativo. Para cortar esa cadena, en general, una acción, ¿no? Puede cortar esa cadena de pensamientos y volver a hacer una conexión más saludable entre estos tres elementos que están íntimamente relacionados. Por eso es tan importante esto que decíamos, hacer un escaneo de emociones y qué pensamientos vienen anidados, abrochados, cosidos, ¿no? Con un surcido invisible a cada emoción. Nuestro pensamiento determina el nivel de estrés, y como muestra bien esta imagen tan gráfica, la verdad que si bien no impide que nos mojemos en medio de la tormenta, quizá, sí hace que la podamos afrontar de otra manera, que podamos identificar nuestros recursos, quizás pasados, que nos pueden servir hoy, identificar a quién podemos pedir ayuda, que es realmente casi el 50% de la solución del problema. Los pensamientos de contenido negativo que solemos afrontar en el día a día son estos. Vamos a ver, y tienen mucho que ver con esta interrelación de la que hablábamos recién, ¿no? Entre
pensamiento, emoción y conducta. Por ejemplo, ante el estímulo del miedo, una situación, una cifra, una noticia, un comentario, esto puede automáticamente dispararse. Una emoción negativa como el miedo puede disparar pensamientos de contenido negativo, básicamente rígidos. No voy a poder con esta situación, no tengo a quién pedir ayuda, mis recursos ya están vencidos. Esto va a retroalimentar negativamente todo este circuito que habíamos visto recién de pensamiento, emoción, y vamos a llegar muy debilitados a la acción, ¿no? Suelen aparecer entonces esas vivencias de autorreproche de cómo no se me ocurrió en aquel momento pedir ayuda, delegar, cómo no se me ocurrió ir a aquel recurso que ya lo había probado en situaciones similares y me había dado tan buenos resultados. Y esto, a la larga, o por lo menos en un mediano plazo, nos va en detrimento de nuestra autoestima. En cambio, si logramos hacer pequeños afrontamientos de las dificultades cotidianas, nuestra autoestima va creciendo y eso genera una retroalimentación positiva en nuestro equipaje emocional, donde pensamiento, emoción y conducta empiezan a llevarse de otra manera. ¿Qué podemos hacer? Hay bastantes técnicas al respecto. 3 estrategias para desviar los pensamientos negativos, pero sin apurarse a desviarlos primero. Primero, reconocer que los tenemos. Hoy hablábamos de que todas las emociones son válidas y merecen un espacio, no para quedarse a habitar en la angustia, pero sí para darle un espacio y poder identificarla, ver qué función está cumpliendo hoy en mi aquí y ahora, qué me viene a decir. Una vez que uno identifica emoción y pensamiento negativo que puede estar causando un malestar, y no quiero dejarlo que crezca, puedo intentar distraerme, puedo desviar el curso del mismo, pero básicamente, fíjense la opción del medio, interrogarlos. ¿Se acuerdan las dos posturas extremas? Pesimismo extremo y optimismo absoluto. Hoy hablábamos de que eran posturas muy rígidas, que poco o nada tenían que ver con la flexibilidad psicológica o flexibilidad emocional tan necesaria para el afrontamiento creativo de lo cotidiano. Por eso, lo que más se recomienda es interrogarlos. ¿Realmente es así? ¿Realmente nunca voy a poder salir de esta situación? ¿De verdad esto es para siempre? ¿Está pasando que mis recursos no funcionan? A ver, voy a una situación del día de ayer donde trabajé con los mismos recursos. ¿Qué resultados obtuve? Desafiar la rigidez y el contenido determinante es una de las formas, interrogarlos, tratar de distraerlos, una respiración profunda y tratar de focalizar la atención en otro tema, aunque sea brevemente. Es una forma de cambiar y de entrenar el pensamiento. El pensamiento positivo, el pensamiento optimista, también llamado optimista resiliente, se puede entrenar. Una de las formas es estar más en contacto y más disponible con las emociones, que ya sabemos que todas cumplen su función y que nos van a hacer como de brújula para orientarnos hacia esos pensamientos de contenido negativo. Y luego, una vez que uno los tiene identificados, ahí ya puede empezar a aplicar alguna técnica, ya sea distractiva, ya sea de desviar el curso de los pensamientos, básicamente interrogarlos, no creer la rigidez. Suelen presentarse como verdades absolutas, nos pasa a todos, y sobre todo en momentos de mucha ansiedad. Por eso, entrenar el pensamiento, pedir ayuda para hacerlo si es necesario, nos ayuda a transitar este sendero del optimismo inteligente, donde uno se convierte en una persona más conectada con su equipaje emocional de la jornada, del día, del momento. No negamos los problemas, sino que uno intenta afrontarlos de la mejor forma posible, sabiendo que hay un marco flexible, que lo que no se pudo hoy, quizás se pueda mañana, ¿no? En cambio, las dos posturas de los extremos tienen más que ver con la ansiedad que nos rigidiza desde el cuerpo, piensen en contracturas, dolores de cabeza, tensión muscular a la altura de los hombros o del cuello, son indicadores de ansiedad, y son indicadores, el cuerpo nos habla de estas dos posturas, o la minimización absoluta
de los problemas, un optimismo absoluto, a veces pueril, negando el dolor, la dificultad, los procesos de duelo que diariamente uno muchas veces debe afrontar, y un pesimismo extremo donde la identificación de recursos propios o de la tribu de los afectos, de los equipos de trabajo, queda absolutamente nublado. Este tercer sendero, ejercitando, por ejemplo, con simples técnicas como la del autoescaneo emocional antes de comenzar la jornada, la de desviación o interrogación de los pensamientos de contenido negativo, pueden entrenar e ir construyendo este tercer sendero entre los dos extremos, que es el de pensamiento positivo, que no niega las adversidades, sino que las toma como esto también pasará. Y esa postura más flexible, intermedia, hace que uno pueda encontrar, identificar más fácilmente los recursos para transitarlas. Quizás no suprimirlas, pero sí transitarlas. Si uno entrena su pensamiento positivo, optimista, resiliente, puede salir de este famoso círculo vicioso del pensamiento negativo, que se retroalimenta negativamente, nos hace aumentar las sensaciones de tensión, no solamente físicas, sino emocionales, y perder el control, ¿no? Uno ahí experimenta todas las consecuencias negativas del incremento indeseado de ansiedad o de estrés. Nos volvemos como ratones mordiéndose la cola, dice un famoso libro de pensamiento positivo, ¿no? En cambio, cuando uno empieza a poder, con idas y vueltas, con aumentos de ansiedad, con días en que esto no funciona, pero uno lo sigue ejercitando al pensamiento positivo, la reducción de tensión es inmediata. Uno al sentirse mejor, por ejemplo, con su cuerpo, al sentir que la tensión a nivel hombros o torácica, bien de los síntomas respiratorios baja, uno tiene mayor sensación de control. Por ende, una sensación mayor de autoestima, y va a ir a afrontar al estresor de otra forma, de una forma más inteligente, quizás apelando a menos recursos y sí distinguiendo mejor los recursos más eficaces para cada estresor. Se pasa de un círculo vicioso a un círculo virtuoso de pensamiento. Es sumamente importante generar fortalezas psicológicas, porque es una forma de ir fortaleciendo, que ya seguramente todos lo vienen haciendo en mayor o menor medida, el sistema inmunológico. Generamos otro tipo de lazo social. Si uno está parado en una visión de pensamiento más positivo, tiende a identificar las fortalezas del otro antes que sus defectos, tiende a ayudar empáticamente al otro. Eso aumenta automáticamente nuestra motivación y nuestra autopercepción de nosotros mismos, o autoestima, como gusten llamarlos, generando corrientes de retroalimentación positiva. Este es uno de los beneficios del optimismo. Fortalece el sistema inmunológico, fortalece la salud y los intercambios de las relaciones con pares y con superiores. Permite sostener dificultades, por ejemplo, sostener, ser perseverantes en nuevas prácticas cualquiera sea, o en retomar viejos y buenos hábitos. También el optimismo nos permite entender que la dificultad es transitoria. ¿Qué hacen ustedes, cada uno, cada una, para incrementar el pensamiento positivo, para incrementar el optimismo en el día a día? Por ahí tomarse unos minutitos y anotar, lápiz y papel. Puede ser un archivo en la compu, un archivo de voz en el celular, identificar esos pequeños gestos que tenemos día a día seguro para aumentar el optimismo. La idea es hacer foco ahí para amplificarlos y compartirlos. Acá hay algunas ideas que son de Barbara Fredrickson, que es una psicóloga estadounidense que estudió todo el tema de la positividad y de cómo cultivar un optimismo inteligente. Cultivar la amabilidad. 5 actos por día que realmente hagan la diferencia. Pueden ser 5 o empezar por 3. Puede ser amabilidad con el otro o amabilidad con uno mismo. Si es con el otro, se pueden tratar de balancear con el otro y con uno. Pequeños gestos, desde alcanzar un té, mandar un mensaje a esa persona que sí sabemos que lo está necesitando, aunque no tengamos tantas ganas de hacerlo. La amabilidad nos hace fuertes y crea un contexto de retroalimentación
positiva para el optimismo, un contexto más amable y sensible y receptivo para poder seguirlo entrenando. Desarrollar distracciones saludables. Muchísimas veces apagamos el incendio de la ansiedad o del estrés que nos genera el pensamiento negativo, sumado a factores de contexto, con hábitos poco saludables como el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol. Buscar distracciones saludables, compartidas o no, puede hacer la diferencia y nos ayuda a activar el optimismo. Otra idea, por supuesto, es convertir la gratitud en un ritual. Esto era algo que queríamos dejarles como regalo. A veces podemos identificar antes de irnos a dormir, en la cena si la compartimos con alguien o estamos a solas, los podemos escribir 3 situaciones del día, de la jornada que acaba de terminar, por las cuales nos podemos sentir agradecidos. Pueden ser personas, recuerdos que vinieron justo a nuestra mente, a nuestro corazón en el momento indicado, vivencias, paisajes, identificarlos, tenerlos presentes. A veces se puede generar un diario de gratitud, se puede escribir, ilustrar, se puede hacer con los niños o solo, pero sobre todo convertir la gratitud en un ritual, darle un espacio a la gratitud en el día a día. Eso nos ayuda muchísimo, igual que la amabilidad o el simple ejercicio de autoescanear emociones antes de comenzar la jornada o como pausa activa. Son prácticas, buenas prácticas para cultivar el optimismo, el pensamiento positivo. Muchas gracias, Laura, por esta charla. Muchas gracias a todo aquel quien nos haya escuchado. Les estamos dejando en pantalla un link para que cualquier pregunta o comentario que quieran hacer a la profesional en relación a la charla que compartimos hoy, nos la puedan hacer a través de ese formulario y se las vamos a estar respondiendo a la brevedad. Si te parece, Lau, pasamos a la diapositiva siguiente, simplemente para recordarles a todos que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia al empleado. Recuerden que este es un beneficio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría psicológica telefónica completamente gratuita y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares directos. En caso quieran hacer alguna consulta al programa, les dejamos en pantalla la línea gratuita que es 0800 777 8327. Muchas gracias a todos por haber participado. Muchas gracias, Laura, por darnos este entrenamiento.